Tengan todos ustedes muy buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica de Bello. Hoy, con gran alegría por la gracia de Dios y el favor de Él, iniciaremos el estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que para una mejor comprensión, para apreciar más su riqueza y que el mensaje pueda ser captado de una mejor manera, debemos conocer algunos aspectos de la carta, tales como su autor, la fecha en que se escribió, qué ocurría para esa fecha, a quienes deseaba escribir el autor, cuál fue el propósito por el cual se escribió la carta, es decir, qué se quería enseñar, entre otros temas. Por esta razón, el día de hoy vamos a meditar en la introducción a la primera carta del apóstol Juan. Y este será el título de nuestro estudio: la introducción a la primera epístola de Juan. Y por tratarse de una introducción, dividiremos nuestro estudio en los siguientes 6 puntos. Primer punto, estaremos tratando el autor, o lo que se llama la paternidad literaria. Y este punto responde a la pregunta: ¿quién escribió la carta? Como segundo punto, estaremos meditando en la fecha y lugar, que responde a la pregunta: ¿cuándo y dónde fue escrita la carta? En tercer aspecto, trataremos el tema del contexto histórico, que responde a la pregunta: ¿qué sucedía a la iglesia en ese tiempo? Como cuarto punto, hablaremos de los destinatarios, respondiendo a la pregunta: ¿a quiénes escribió el autor? Como quinto punto, trataremos el tema del propósito de la carta, respondiendo a la pregunta: ¿con qué fin escribió la carta el autor? Como sexto y último tema, hablaremos del tema y responde a la pregunta: ¿cuál es el asunto general de la carta? Sin más preámbulos, empecemos con nuestro primer punto: el autor. Si observamos esta carta, ella no contiene un saludo, como se acostumbraba a hacer, y donde se anunciaba quién era el que escribía, como si lo vamos a encontrar en las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, entre otros. Sin embargo, para conocer la autoría es de gran ayuda que el autor menciona que es un testigo ocular, como lo vemos en el primer versículo. Dirijámonos al primer versículo. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Los primeros 4 versículos muestran que el autor conoció a Cristo y que pasó tiempo con él. Recordemos que Juan hacía parte del círculo íntimo, junto con Jacobo y con Pedro, participando estrechamente con Jesús, compartiendo momentos especiales como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y, lo más profundo, el retiro en Getsemaní. Si se hace un análisis del Evangelio de Juan y de la carta, se puede concluir que ambos documentos fueron escritos por la misma persona, por el apóstol Juan. El tema, el estilo de redacción, el vocabulario y las frases son muy similares tanto en el Evangelio como en la carta. Se hacen evidentes las mismas polaridades absolutas: luz y oscuridad, vida y muerte,
verdad y mentira, amor y odio, sin dar lugar a una tercera alternativa. Ni el Evangelio ni la epístola se puede decir que sean una imitación. Sin embargo, los dos en estilo y modos de pensamiento son evidentes de una misma mente. De otro lado, la historia da evidencias de su autor, pues desde el comienzo de la era de la Iglesia, la epístola ha sido considerada como obra del apóstol Juan. Escritores de la Iglesia primitiva, que fueron mismos discípulos de Juan, afirma que Juan fue quien escribió la carta. Hemos entonces, hermanos, meditado en la autoría de la carta, quien fue el apóstol Juan. Ahora pasemos a nuestro segundo punto, la fecha y el lugar. En cuanto a la fecha de su redacción, no ha sido posible determinarla. Sin embargo, se considera que fue escrita después del cuarto evangelio, es decir, el evangelio del apóstol Juan, lo que le hace adquirir a la carta un mejor sentido. Esto fue entre los años 90 a 95 después de Cristo, en la ciudad de Éfeso, desde donde también él realizó su ministerio y tuvo lugar su muerte y su sepultura. Ya mirando brevemente la fecha y lugar, pasemos a nuestro tercer punto, el contexto histórico. ¿Qué ocurría en ese tiempo? Al término del primer siglo, en el Imperio Romano había muchas religiones y muy pronto se produjeron nuevas religiones que combinaron el mensaje cristiano con otras creencias y empezaron a enseñar mensajes erróneos. Por lo tanto, amenazaban la unidad y la pureza de la iglesia cristiana primitiva. Entonces, la iglesia estaba afrontando un peligro, el peligro de la seducción que venía desde dentro de la misma iglesia. Con la mezcla de creencias, algunos hombres de dentro de la iglesia querían mejorar la fe cristiana. Pero, ¿cómo la querían mejorar? Haciéndola intelectualmente respetable, colocándola al nivel de la filosofía y pensamiento del momento, de modo que fuera apta para mantenerse al lado de los grandes sistemas del día. ¿Cuál era ese pensamiento de la época que reinaba en ese tiempo? Unos filósofos de la época, llamados los gnósticos, pensaban que el cuerpo era malo y el espíritu, como simiente de Dios, era bueno. Entonces, mediante el conocimiento secreto de ellos, podrían liberar el espíritu dado de Dios que estaba prisionero en el cuerpo malo. Esta creencia de que el cuerpo era malo afectaba dos doctrinas de la iglesia. Primero, la correcta práctica cristiana. Y segundo, la divinidad de Jesús. En cuanto a la práctica cristiana, algunos asumían una vida con renuncia a los placeres materiales, con ayuno y un maltrato deliberado al cuerpo. Otros tenían la idea de que como el cuerpo no importaba, entonces se podían satisfacer sin límites sus deseos carnales, es decir, dar una rienda suelta al pecado. Puesto que el cuerpo era malo, de todas maneras, era indiferente lo que se hiciera con él.
Otros sostenían que eran tan espirituales que estaban por encima y más allá del pecado, que habían alcanzado la perfección espiritual, por lo tanto no tenían pecado. En cuanto a la otra doctrina que afectaban, era la concepción teológica de Jesús. Unos pensaban que Jesús no fue verdaderamente humano, pues no era posible que el Cristo, el Hijo de Dios, un ser bueno, se hiciera carne, que era algo malo. Por lo tanto, negaban la encarnación de Cristo, negaban la doctrina de la encarnación. Otros pensaban que Cristo no tuvo cuerpo, sino que era una apariencia de cuerpo, pero que no era real. Otros pensaban que Jesús nació de la unión de José y María como cualquier hombre normal. Y en el bautismo, el Cristo, el Espíritu, descendió sobre Jesús, el humano. Y antes de la crucifixión, salió para permitir que fuese el hombre Jesús quien sufriera la muerte. Pues el Cristo, un espíritu, no podía morir. Los que querían renovar la fe cristiana sí creían en Jesús como el Hijo de Dios, pero disminuían la importancia de él como el Cristo y también a su cruel muerte como acto de amor y de expiación. Entonces, debido a esto, apareció una división en la iglesia. La división se debía por puntos de vista diferentes de Jesús. Todos aceptaban que Jesús sí era el Hijo de Dios, pero diferían en la importancia de lo que él había hecho en la carne, sobre el modo como él había andado, como había caminado en la tierra. Un grupo opinaba que sus acciones constituían una norma moral a seguir. El otro grupo mantenía que creer simplemente en la palabra era todo lo que se necesitaba, y que lo que hacían los cristianos no tenía ninguna importancia, como tampoco tenía ninguna importancia lo que hizo Jesús. La finalidad del gnosticismo era libertar al espíritu bueno de la cárcel del cuerpo malo. Esto mediante el conocimiento, a través de una contemplación mística para alcanzar una verdadera comunión con Dios. Pero esta idea conllevó a dos cosas. Primero, a desestimar la fe como algo ya anticuado y que no era adecuado, ya que ahora se necesitaba la contemplación mística. Y como segundo, dividían a las personas en aquellos quienes no podían sobrepasar la vida física, es decir, los que no alcanzaban el conocimiento, y los verdaderamente espirituales que sí alcanzaban el conocimiento. El resultado de esta división era que se miraba por encima del hombro, se aborrecía a los hombres inferiores y se despreciaba a la gente ordinaria. Entonces, lo que se estaba afectando era la comunión cristiana. Y esa fue la razón por la que se separaban de los otros cristianos y salían de la iglesia. Habiendo mirado entonces cuál era el contexto histórico, pasemos a nuestro siguiente punto: los destinatarios. Juan, en su primera carta, no menciona de una manera clara a quiénes escribe. En la carta no es posible verlo. Sin embargo, se puede inferir que no escribe a una persona en especial, sino a una comunidad a la que conoce muy bien. Y esto lo podemos ver en los versículos 12 al 14 del capítulo 2, donde él los menciona así:
os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, padres. Algunos eruditos piensan que la carta fue enviada al grupo de iglesias de Asia. Este entonces es brevemente el punto de los destinatarios. Ahora sigamos con nuestro siguiente punto, el propósito, que responde a la pregunta: ¿cuál fue el motivo, el fin por el cual el autor Juan escribe la carta? El propósito lo plasma al final del libro, tal cual como lo había hecho en el Evangelio de Juan. Miremos el versículo 13 del capítulo 5, hacia el final de la carta. Aparece entonces el propósito. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo. Démonos cuenta que ellos ya creían en el nombre del Hijo de Dios. Aquí está dando la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Está dando el propósito. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hace mención de Jesús como Hijo de Dios. Ante tal panorama de errores en doctrina y práctica, Juan advierte a la iglesia de estos errores e indica cuáles deben ser las prácticas correctas del verdadero creyente. Estos falsos creyentes se jactaban de vivir en comunión con Dios y de conocerlo, aunque ellos andaban en las mismas tinieblas y no guardaban sus mandamientos. Esto lo podemos encontrar en el versículo 4 del capítulo 2. Dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estos falsos creyentes en verdad no reconocían su pecado. Y Juan lo está evidenciando en el capítulo 1, versículo 8 y 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por esta razón, Juan insiste en que los verdaderos hijos de Dios evitan a toda costa el pecado, huyen del pecado. Miremos el versículo 9 y 10 del capítulo 3. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan está enfatizando en que los verdaderos creyentes deben obrar rectamente y guardando los mandamientos, especialmente el del amor a los hermanos cristianos. Miremos el versículo 23 del capítulo 3. ¿Cuál era el mandamiento acerca del amar a los hermanos? Dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Los hijos de Dios deben caminar en pureza y amor, enfatizaba Juan, justamente como lo había hecho Jesús, el Hijo de Dios, como lo plasma Juan
en el capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Los líderes falsos afirmaban que eran maestros e incluso profetas y que ellos eran guiados por el Espíritu. Pero Juan inmediatamente rechaza la necesidad de maestros, como lo muestra en el versículo 27, parte A del capítulo 2. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. De esta manera Juan advierte sobre los falsos profetas. Es enfático en denunciarlos, tal como lo hizo también en el primer versículo del capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan, en su epístola, estaba mostrándole a los creyentes que hay un espíritu de error que guía a los anticristos y hay otro espíritu de verdad que conduce a los verdaderos creyentes. Es claro, Juan enfatizando este aspecto. Nuevamente miremos el capítulo 4 en sus versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está Juan haciendo una aclaración grande sobre estos falsos profetas y advirtiendo a la iglesia. Como algunos ya habían abandonado la iglesia, como lo plasma él en el versículo 19 del capítulo 2, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan estaba muy preocupado. Él escribe para advertir a sus lectores acerca de estos falsos profetas, a estos falsos maestros, que están intentando engañar a la iglesia. De esta manera, advirtiéndoles, Juan tranquiliza a los fieles, a los cristianos, y les explica las diferencias entre los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Ahora continuemos con nuestro siguiente punto, el tema. Y este tema responde a nuestra pregunta: ¿cuál es el asunto general de la carta? Juan escribió para combatir el error de la tibieza moral y del error acerca de la persona y obra de Cristo. Lo hizo destacando la comunión del creyente con Dios. Este es el tema general de la carta: la comunión con el Padre, la comunión del creyente con Dios. Él escribió para que comprendiesen que esta comunión con el Padre traía un pleno gozo. Miremos esto en el versículo 4 del capítulo 1. ¿Cuál es el gozo de esta comunión? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo es Cristo, es la comunión con Cristo. Pero Juan también escribía para mostrar que esta comunión libera del pecado, como lo dice el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos que la comunión con Dios nos libera de todo por pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un gran gozo de liberarnos del pecado. Pero además Juan también escribe para mostrar que la comunión con el Padre protege del error, así como lo plasmó en el versículo 26 del capítulo 2. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero también esta comunión con el Padre trae al creyente la seguridad, la certeza de la vida eterna, como lo miramos en el versículo 13 del capítulo 5, y que ya leímos porque es el propósito de escribir la carta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos, esta carta nos debe llenar de una profunda convicción de nuestra vida eterna a través de la comunión con el Padre. Cristo hace posible la vida eterna para su pueblo, para sus hijos, para sus elegidos. Y hace posible también por medio de esta comunión que estemos libres de todo pecado. Juan, en su carta, dejó claro que la iglesia debe estar alerta para no dejarse influenciar por discursos seductores con palabras bonitas. Porque muchos cristianos o muchas personas que han escuchado la palabra de Dios y la han aceptado por un momento, han sido seducidos por otros mensajes y se han apartado de la fe. La iglesia debía tener claro que no es por el discurso como se distingue el espíritu de verdad y el espíritu de mentira, sino por el compromiso con el amor. El amor no se debe manifestar en solas palabras, sino en un amor mutuo de uno para con el otro, en hermandad, en la caridad con el hermano que necesita. Ese es el verdadero amor. Y ahí se manifiesta el espíritu de verdad. El amor de Dios solamente se reconoce en el amor con los hermanos, así como dice su palabra, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Hermanos y amigos, habiendo meditado en estos 6 puntos de introducción en nuestra carta, meditemos. ¿Qué enseñanza, qué aplicaciones tiene para nuestra vida? La comunión con Dios es la que te dará fuerza para amarlo, obedecerlo y agradarlo. Solo en las fuerzas de Dios podrás amarlo a Él y amar a tus hermanos. Es necesario que tengas esa comunión con el Padre y te esfuerces a diario. Cristo es nuestra fuerza. A Él sea la gloria. Debes leer la palabra y meditarla. Y no solo meditarla, sino escudriñarla. No te dejes seducir por los pensamientos humanistas que parecen buenos. No te acomodes al pensamiento y costumbres de este mundo. La verdad de Dios, su voluntad para con nosotros se encuentran en las Escrituras. Dedica más tiempo a su estudio. Sé responsable. Ama la palabra. Ama la ley. Enamórate de la palabra de Dios. Debes aprovechar los medios de gracia que Dios pone a tu disposición.
Asiste a los estudios bíblicos. Esto te dará una identidad clara y consolidará de una mayor manera tus creencias con las Escrituras, de tal manera que tú no podrás ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Hermanos, tu amor por Dios se ve reflejado en tu santidad. No te engañes. Es tu santidad, tu obediencia a los mandamientos de Dios, la que te dice si tú amas verdaderamente a Dios. Deja ese pecado que tal vez has albergado en tu pensamiento por una idea incorrecta. El pecado no es algo bueno, no es como el ser humano lo ve. El pecado no es algo liviano. El pecado es algo que te destruye y destruye tu comunión con el Padre. No puedes ver el pecado como algo liviano. Tienes que pedirle a Dios que te dé la suficiente sabiduría, conocimiento, iluminación para entender la pecaminosidad del pecado. Debes esforzarte en esto, hermano. Tu amor por Dios también se ve reflejado en el amor por tu hermano, por tu prójimo. Perdónalo. Ayúdalo cuando tengas el poder de hacerlo. No pienses solo en ti. Deja a un lado el egoísmo. Pídale a Dios que tú puedas servir de ayuda, de servicio para los hermanos. Ayudando al cuerpo de Cristo. Poniendo a disposición tus dones, tus talentos, lo que tú tienes al servicio de tus hermanos. Medita claramente en esto, como Juan insiste y enfatiza. Y asegúrate de que tú te encuentres dentro de los verdaderos creyentes porque amas a tu hermano y lo ayudas. Cristo es el Hijo de Dios. Él sí tomó un cuerpo y sufrió las penalidades en esta vida, finalizando con una muerte injusta. Él no parecía tener un cuerpo, sino que efectivamente lo tuvo y sufrió. Era necesario que un ser humano pagase la deuda del otro ser humano. Con su cuerpo Él sufrió los castigos por tu pecado. Él los pagó la deuda. Y hoy te está extendiendo la mano para que te acerques a Él en arrepentimiento y fe. Y seas salvo del día de la ira de Dios cuando mueras. Oremos, hermanos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo en el cual nos has permitido meditar sobre esta palabra, sobre la carta del Evangelio de Juan, o mejor, sobre la carta del apóstol Juan. Una carta que nos habla de la comunión con el Padre, la comunión que debe tener el creyente, que debemos tener nosotros contigo. Ayúdanos, Padre, a ejercitarnos en la piedad, a orar, a amarte, a leer tu palabra y amarla, Dios. Amarte a ti en obediencia y amar a nuestros hermanos, ayudándolos, perdonándolos, supliendo sus necesidades cuando tengamos el poder. No permita, Señor, que esto que acabamos de aprender y meditar sean palabras que no produzcan fruto, sino que tú nos des la gracia y que lleguen a nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Nos lleven a amarte, a obedecerte, Señor.
Danos la gracia, Dios, porque si tú no lo haces, nosotros no podremos, Dios. Nosotros dependemos de ti, de la comunión con el Padre, la cual tu Hijo, Señor Cristo, la ha hecho posible. Danos la gracia, Señor, para meditar a diario en tu palabra, para buscarte en oración y agradarte todos los días de nuestra vida hasta que muramos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica de Bello, espero que estas palabras hayan sido de meditación, de profunda reflexión y de edificación en sus vidas. Dios mediante, dentro de 8 días iniciaremos con los primeros versículos de la carta. Hasta entonces, y que Dios los bendiga.